Shabbat Shalom, amigos del canal. Samistad Shover más una vez. Tengo el privilegio de compartir con ustedes, la alegría de compartir con ustedes la parashá de la semana. Y la parashá de esta semana se llama Behaloteja. Está en el libro de Números, el capítulo 8, a partir del versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 16. La Haftará, los profetas, leemos el profeta Zacarías 2, del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 7. En el Brit Hadashah, la alianza renovada, la leemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 6 al 13. Y dentro de los Salmos, el 68. Y la para allá se llama Behaloteja porque empieza diciendo, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Enciendas, Behaloteja. Y el enfoque de esta semana me gustaría llevarlo al poder del Espíritu del Adonai, del Señor, de Dios. ¿Qué es ese poder del Espíritu? Fíjense ustedes lo que empieza diciendo el capítulo 11 de Números, el versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moshe, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré con ellos. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Fíjense, el Eterno le dice a Moisés que traiga hombres que él conozca, que Moisés conozca, como ancianos, como gente que tiene un preparo, un espíritu de busca al Eterno, de vivir delante del Eterno, y que sean oficiales del pueblo, o sea, que el pueblo los reconozca como realmente dignos de hacer una tarea. Y ahí el Eterno dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. O sea, el Eterno tiene sobre nosotros su Espíritu y Él escoge a quien llena de este Espíritu. Y así, cuando ellos son capacitados por el Espíritu del Eterno, el Ruach Elohim, el Espíritu Santo, podemos hacer lo que Él nos ha capacitado a hacer. O sea, no es por nuestra fuerza, es a través de su poder. Pero fíjense ustedes que un poco más adelante, en números 11, el versículo 27 en delante dice, entonces un joven corrió e informó a Moisés diciendo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Adonai, y que el Adonai pusiera su espíritu sobre ellos, su espíritu, su ruach. Es impresionante que el Eterno puede escoger a personas que nosotros no conocemos para ser llenos de su poder. Ahora bien, es el Eterno que escoge, no somos nosotros. Y si Él es que escoge, hay que entender que cada uno de nosotros está delante del Eterno y podemos ser juzgados delante de Él a todo tiempo, a todo momento. Él quiere mostrar su poder. Él siempre quiso un pueblo que le sirviera. Ahora, no solamente les sirva, que les sean fieles, porque hay muchas personas que dicen, estoy sirviendo al Eterno, pero hacen su voluntad. Y cuando hacen su voluntad, entonces simplemente no estarán sirviendo al Eterno, estarán sirviendo a su propia voluntad. Ahora, hay que ponerse en el lugar del Eterno y decir, Señor, ok, vas a juzgar a tu pueblo, vas a usarme a juzgar a tu pueblo, que sea tu voluntad y no la mía, porque si es mi voluntad va a ser mi obra, va a ser mi voluntad, mis ganas de hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, aún en Zacarías, el capítulo 3, a partir del versículo 6, leemos que el ángel del Eterno advirtió a Josué, que era en aquel momento el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y le dice,
Así ha dicho el Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. De nuevo, vemos que el Eterno escoge personas para hacer su trabajo, llevar adelante su obra. Ahora, ¿cómo capacitarnos a estar delante del Eterno? Somos todos pecadores. El Salmo 14, después el Salmo 53, repite lo mismo que el apóstol Pablo, Rav Shaul, dice en Romanos 3. Es muy simple. El Eterno desde los cielos contempla a los humanos para ver si hay algún sensato que busque a Dios, pero todos son pervertidos, se han corrompido sin excepción. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Si lo vemos el texto, vemos este texto en tres lugares diferentes, es una constatación que estamos con problemas. Ahora, eh, Zacarías 3, todavía el versículo 7 donde habíamos parado, continúa en el versículo 8. Escucha pues, oh Josué, Cohen Agadol, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico. He aquí, el Eterno hablando, he aquí, yo traigo a mi siervo el retoño, porque he aquí, yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo día. Dios eterno y todopoderoso quiere quitar la iniquidad del mundo, que él mismo permite que sean llamados de irresponsables y consecuentes. Alguna cosa tiene que ver. Y es interesante que el Eterno lo pone de una manera clara. Hay un siervo, el retoño. Entonces, el Eterno ya tiene un plan. Zacarías 4, a partir del versículo 4, dice, proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿quién son estos, Señor mío? Y el ángel que había hablado conmigo me respondió, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Adonai para Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, hay una información que tenemos que reconocer, que hay un retoño, y este retoño tiene una esencia, no es simplemente cualquiera, es un retoño específico. Zacarías todavía en el capítulo 10, a partir del versículo 4, llama de que de él saldrá la piedra angular, de la estaca, del arco de guerra, y de él también el gobernante. Entonces, tenemos dos informaciones que son importantes. Hay un retoño y hay una piedra que debe ser una piedra de soporte, porque si no, no justificaría que dentro de esas piedras haya 7 ojos, como leímos ahora. Pero, Eterno, ayúdanos a entenderlo. Ah, muy bien, ya que me piden ayuda, el Eterno dice en Isaías 28, a partir del versículo 16, por tanto, así ha dicho el Eterno Elohim, el Eterno Dios. He aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una piedra preciosa, piedra angular expuesta como cimiento. Y el que crea, no se apresure. Ok, gracias Señor. Ya nos das más una información. Pero ¿cómo entendemos esta piedra, el Eterno? Por favor, Eterno, explícanos. Y el Eterno vuelve a explicarnos. Mateo 21, a partir del versículo 42, dice, y Yeshua les dijo, ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Eterno sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Recordemos, el Eterno nos hizo a su imagen y similitud. El Eterno nos dio vida. Cuando Él sopló en las narinas de Adán, fue Él que nos dio la vida, nos llenó de su aliento,
su viento, su ruaj. Entonces ya éramos bendecidos. Y Él siempre quiso entonces un pueblo que le sea su pueblo. Pero nosotros no podemos andar en nuestra voluntad. Ahora, si desechamos una piedra, opa, hay una información que no consideramos. Hay una piedra que tenemos que respetar, hay una piedra que necesitamos estar en ella. Y si necesitamos estar en ella, entonces precisamos caminar en la dirección del Eterno. Ahora, si es Yeshua que está diciendo esto, entonces precisamos llenar la información con más una confirmación. No es solamente que estamos poniendo en juego la palabra del Eterno a través de Yeshua, mucho por lo contrario. Simplemente juntamos más información para ver por qué fue despreciada. Entonces, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, empieza el versículo 6 diciendo, por, este, por esto contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Recordemos que Yeshua fue puesto en el madero para morir por nuestros pecados. Entonces, si Él fue escogido para esto, Él es la piedra angular, Él es la piedra del ángulo, es el cimiento de toda la obra. Entonces, si Él es el cimiento de toda obra, nosotros necesitamos estar en Él para hacer con que este retoño sea vivo, no solamente para las personas, pero para nosotros que somos sus testigos. Ahora, ¿será que esto es nuevo? Ya vimos que eso fue predicho en Zacarías, fue previsto en Isaías, y ahora usamos el libro de Jeremías para mostrar de que realmente esto existe desde hace muchísimo tiempo. Jeremías 23 dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un retoño justo, reinará un rey y obrará con inteligencia, y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Vamos a acordar, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si somos inmundos, pecadores, precisamos de ayuda para que estemos limpios delante del Eterno, para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces necesitamos de este retoño para nosotros y que nosotros podamos brillar usando la fuerza, el contenido de esta piedra angular. Pero no quedamos en eso solamente. Jeremías todavía en el capítulo 33 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Queridos youtubers espectadores, el Eterno siempre quiso un pueblo. Nosotros siempre hicimos nuestra voluntad desafiándolo y diciendo yo sé mejor. Entonces no éramos nosotros los justos que podríamos hacer esto. Precisamos ser justificados. O sea, precisamos ser sacados de nuestra inmundicia y firmarnos en un lugar sólido, una piedra, una roca. Cuando decimos Adonai Tzuri, el Señor es mi piedra, estamos poniéndonos sobre una piedra, pero la piedra tiene que ser viva, porque si no, no nos ayuda. Entonces, reconocemos la necesidad de Yeshua como el Señor eterno y todopoderoso. Si Él es Mashiach, como está probado que Él es, porque si no, no podríamos solidificarnos en su presencia, llenarnos en su presencia, vivir su presencia. Hay alguna cosa que tenemos que entender de una manera a no dejar duda en nuestro corazón para poder llevar adelante la tarea que esta piedra angular nos ofrece. Nos ofrece servir al Eterno. Es como Eldad y Medad, que Josué dijo, ¿quieres que los saque? No, no, Josué, no te preocupes. Ojalá todos fueran profetas, y todos, somos todos nosotros, pero teníamos que ser llenos del Ruach de Elohim. Y nos es ofrecida esta oportunidad a través de firmar cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras vidas en este retoño. Yeshua, el Mashiach.
Y quieren ver lo que dice el apóstol Pablo, Rav Shaul, en Efesios 2, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia son salvos. El Eterno nos dio vida junto con Mashiach. Quiere decir, tenemos que caminar abrazados a Él. ¿Por qué? Porque sin esta gracia nosotros no somos salvos. ¿Y qué es lo que significa esta salvación? Significa que podemos estar delante del Eterno como limpiados de la suciedad del pecado y a través de su ruaj, de su espíritu, vivir abundancia. El Eterno nos ofrece la posibilidad que seamos luz. Entonces, cuando enciendas las lámparas, no son solamente las lámparas de la menorá que estaba en el Kadosh HaKedoshim, el Santo de los Santos. Nos da la oportunidad de que nosotros seamos estas lámparas, porque Él es luz. Y si el Eterno es luz y nos quiere que hagamos brillo, que seamos brillantes, Eldad y Medad profetizaron. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Ruach Elohim, porque delante de Él ellos eran ancianos y oficiales del pueblo, porque si no, no podrían haber ganado el privilegio de profetizar. Entonces, entendemos de que si no somos llenos de su espíritu, no estamos haciendo nuestra parte. Precisamos de su ayuda para así hacer nuestra parte. Fírmate en nuestra roca, una roca viva, una roca donde están 7 ojos, y los 7 ojos son los ojos del Eterno, que quieren ver tu corazón, quieren sentir tu corazón y tu disposición de servirle, para que podamos estar llenos de la sabiduría del Eterno y poder llegar a estar en la eternidad en su presencia. Recuérdate de que Él es Kadosh, Él es santo, nosotros no. Entonces, nos es dado el mapa del tesoro. El tesoro es la presencia delante del Eterno. El tesoro es ser llenos de su ruaj. Y para esto precisamos ser ancianos y oficiales del pueblo. Ancianos, no necesariamente de edad, pero sí de valor, de esencia, de contenido. Y que podamos ser vistos como rectos delante de los hombres. Que este Shabbat Behaloteja pueda ser un Shabbat lleno de su alegría en tu vida y que tú puedas alegrarte siempre de estar junto de Él. Y esto sea gloria y honra para su nombre. Que tengas un Shabbat de Shalom en Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom, amigos.